me diga Juan cuando quiera. Vale. Pues nada, buenos días, como ha presentado Juan Luis, yo soy Rodrigo, ¿vale? Soy presidente de familia del Instituto Cayetano Roldán y, bueno, la verdad que se me propuso hacer la presentación acerca de este protocolo, el protocolo RUS, del que yo no tenía ni idea ni tenía idea que existía, pero bueno, me pareció muy interesante y entonces voy a hablaros hoy del mismo. Este es el índice Vale que nos vamos a guiar. Vamos a hablar primero de los objetivos principales por lo que se hace esta sesión, una breve introducción sobre qué es el protocolo, a comprender el protocolo, hablar de la patología subyacente, que es el shock como tal, y de los diferentes tipos que tenemos, el protocolo RAS como tal, a ver en qué se basa, ¿vale? Y las últimas conclusiones. En cuanto a los objetivos, capacitar a todos los profesionales sanitarios, ¿vale? Sobre el uso del protocolo RUSH, ¿vale? ¿Para qué? Para hacer una evaluación rápida de pacientes de shock, ¿vale? Y de ahí pues, poder llevar a cabo todas las acciones correspondientes, ¿vale? Unos objetivos específicos, por una parte, saber qué es una evaluación del paciente con shock, aprender que el protocolo en la práctica clínica nos ayuda a diferenciar los diferentes tipos de shock que existen y, por último, optimizar tanto la toma de decisiones como la intervención precoz en el tratamiento y así disminuir la mortalidad. Vale. ¿Qué es el protocolo? ¿Vale? El protocolo, como sus siglas indican en inglés, Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension, es una herramienta diagnóstica que se basa en una evaluación rápida del paciente en estado de shock, ¿vale? Como mediante la evaluación sistemática de tres principales componentes. Tenemos, por una parte, que denomina durante toda la presentación del corazón, el tanque, el que hace referencia al volumen intravascular, y por último las tuberías, que haría referencia a la aorta y a los grandes vasos. Fundamental y muy sencillo en segundo, el ¿vale? Que por decirlo así sería como lo que no se nos puede escapar a la hora del protocolo médico, ¿vale? Se evalúa el corazón, la vena cava inferior, evaluar el espacio del corazón, la arteria aorta y determinar una de las motoras. Así. Vale, entonces, para ver un poquito la patología subyacente a este protocolo, vamos a ver qué es el shock. Realmente el shock no es más que una disfunción circulatoria causada por una hipoperfusión tisular y una alteración metabólica. Esto en el tiempo pues, puede producir una hipoxia tisular, puede producir un fallo orgánico y puede llevar a la muerte si no se pone el tratamiento. Vamos a hablar de todos los tipos que hay, ¿vale? Empezando por el hipovolémico, seguimos por el cardiogénico, luego explicaremos un poco el distributivo, que es un poco más complejo, más tal, porque tiene entre ellos el shock séptico y el anafiláctico, y por último el shock obstructivo. ¿Vale? Esta tablita la vamos a emplear antes de hablar de cada uno de los diferentes tipos de shock, porque vamos a ver cómo se afectan cada una de los tres parámetros que vamos a evaluar en el protocolo RUSH, ¿vale? Entonces, a nivel del shock hipovolémico, que será el primero que explicaremos, vemos como en la bomba tenemos un corazón hipercontráctil, ¿vale? De pequeño tamaño, con cavidades reducidas, venas cavas inferiores y venas tubulares que nos sirven para evaluar lo que es el nivel del tanque, ¿vale? Pues las veríamos colapsadas, ¿vale? Estarían disminuidas de tamaño. Podemos encontrar también ascitis o derrame pleural, donde no debería de. Y por último, a nivel de tubería, vamos a encontrar entre los grandes vasos, a nivel de aorta, tanto neurito como disección, que también hablaremos a continuación. Siguiente. ¿Y qué es el shock hipovolémico? Bueno, es una disminución del volumen intravascular, ¿vale? En principio, produciendo una inadecuada perfusión, produciendo ese fallo multiorgánico y llegando a la muerte si no se pone tratamiento. ¿Por qué ocurre? Por una pérdida de sangre, ¿vale? Hemorragia, o por una pérdida de líquido extracelular, como puede ser, por ejemplo, una deshidratación. En este contexto, muy importante, el concepto de reserva compensatoria, ¿vale? Que es un término que estoy utilizando mucho para definir esto fisiológico. Es decir, eh, cómo introduciría lo que son los 4 o 5 mecanismos compensadores, ¿vale? Que mantienen una volemia correcta en este estado de hipotensión, ¿vale? Una vez que esta capacidad o esta reserva es saturada, es cuando tendríamos la inestabilidad hemodinámica y el colapso circulatorio. A nivel clínico, así muy importante, una triada letal, ¿vale? Que es el shock hipovolémico acompañado de hipotermia, acidosis y coagulopatía. Son como 3 factores que se relacionan entre sí y se agravan el uno al otro, ¿vale? Que habría que tratar cada uno por separado para poder corregir la situación, ¿vale? En caso de hipotermia, por ejemplo, aplicación de sueros calentados, mantas, acidosis, pues, corrección, por ejemplo, con bicarbonato en caso de pH muy bajo, la coagulopatía, pues, revirtiendo sobre todo lo que es la fuente de. Porque hablando de terapéutica, está la reposición de líquido por una parte, ¿vale? Sabiendo que normalmente se prefiere el cristaloides y esteroides, y por último, aunque no es obligatorio, la reposición de sangre, que sea una hemorragia. Pero lo más importante siempre es el control de la fuente de pérdida. Nos estaríamos metiendo un volumen también a saco roto, ¿vale? Vamos a hablar un poco de génico. También vamos a ver cómo se afecta en cada uno de los componentes del
protocolo, a nivel de bomba o del corazón, un corazón hipocontráctil, con poca movilidad, ¿vale? Y con cavidades mucho más dilatadas. A nivel de lo que sería el tanque, esa reserva de volumen intravascular, veríamos que tanto la vena cava inferior como la vena jugular estarían dilatadas de tamaño por esa gran cantidad de líquido. Y podríamos encontrar también ascitis y derrame pleural. Por último, pues, a ver, a nivel de tuberías, a nivel de las grandes arterias, no hay alteración así relevante. ¿Vale? Entonces, la fisiopatología exocardiogénica es bastante simple, ya que volvemos a esa pérdida de perfusión tisular, pero en este caso todo viene radicado en una disfunción cardíaca de tipo primaria, ¿vale? Esta disfunción cardíaca primaria lo que generará es esa disminución del gasto cardíaco y, por consecuente, esa pérdida de perfusión tisular. Causas más frecuentes va desde causas arritmogénicas, valvulopatías, a lo más importante, el síndrome coronario agudo, ¿vale? La causa principal es el cardiogénico y que lleva al fallo cardíaco. A nivel de terapéutica, sencillo, medidas farmacológicas por un lado y por otro lado un soporte circulatorio para mantener la perfusión de los órganos. En caso de que estas medidas no sean suficientes, pues ya habría que valorar un ¿vale? Lo que pasa es que eso no lo hacemos hospitalario, eso sería en el hospital, ¿vale? Ahora vamos a hablar del shock distributivo, que tiene varios subtipos de shock, pero tampoco vamos a indagar mucho en cada uno de ellos. A nivel de bomba en el distributivo, un corazón hipercontráctil en estadios iniciales, que poquito a poco irá tornando en una hipocontractilidad. A nivel del tanque, tanto la vena cava inferior como las venas yugulares, que usaríamos para medir esa reserva, ¿vale? Estarían normales en estadios iniciales y en estadios un poco más tardíos, pues se puede empezar a colapsar, ¿vale? Más adelante lo veremos en las imágenes. ¿Vale? Y a nivel de base, no hay ninguna alteración relevante. El shock distributivo normal, la distribución anormal del flujo de la circulación microvascular, lo que origina una alteración metabólica con la consecuente hipoperfusión de tejido, pánico y, por tanto, pues, la muerte. ¿Vale? Las causas principales pues, pueden ser infecciones, que darían un shock séptico, ¿vale? Donde jugaría un papel fundamental tanto la infección como la inflamación sistémica y el shock anafiláctico. El anafiláctico, el papel fundamental en este caso, pues, lo jugarían los mediadores, ¿vale? Por último, también tendríamos el síndrome de Fox, pero la verdad es que no me quiero explicarlo porque tiene bastante tralla, ¿vale? Un segundito, de todas maneras, pues nada, administración de fluidos, sobre todo para lo que es hipovolemia relativa, y luego a nivel de vasopresores para mejorar esas resistencias vasculares y mantener una tensión arterial adecuada, ¿vale? Se suele utilizar, ¿vale? Por último, lo que nos quedaría por explicar sería el obstructivo. A nivel de bomba, podemos tener derrame pericárdico, sobrecarga del ventrículo derecho y un corazón que está mucho más hipercontráctil, con sus cavidades dilatadas. A nivel de lo que sería el tanque, de las venas cava inferior y yugular interna, pues una dilatación también, ¿vale? Y esto es importante, porque luego también hará más énfasis mi compañera, ¿vale? La ausencia del sliding pleural, ¿vale? Que nos haría denotar la presencia de un mutórax, ¿vale? A nivel de tubería, vamos a hablar también de la trombosis venosa en los miembros inferiores. Bueno, voy explicando el constructivo. El último, este es un poco distinto a los demás, porque la pérdida de aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos, esa hipoperfusión, viene dada por una obstrucción física al flujo sanguíneo, ¿vale? Esta obstrucción puede ser tanto intraluminal, es decir, está dentro de la luz del vaso, como extraluminal. Hay una masa que nos comprime desde fuera, ¿vale? Causa más frecuente es trasplazamiento cardíaco, neumotoras y embolismo pulmonar. En cuanto al manejo, pues lo más fundamental es eliminar de forma más rápida y temprana lo que es la obstrucción física, el flujo, ¿vale? Listo. Entonces, una vez hemos dado estas pinceladas de los diferentes tipos de shock que tenemos, ¿vale? Y de qué es un shock, ¿vale? Vamos a colocar un poquito lo que es el protocolo, ¿vale? Ya que se basa en un algoritmo en 3 pasos, o puede ser un protocolo basado en 3 pilares, como se prefiere decir, donde el paso 1 sería evaluar la función de nuestra bomba, que sería el corazón. El paso número 2, evaluar la función del tanque, ¿vale? Ese volumen intravascular que manejamos. Y el paso número 3, lo que son las tuberías, ¿vale? Al siguiente. ¿Vale? Esta es una tabla muy parecida a las anteriores, pero en este caso vamos a verlo por la parte a la que afecta del protocolo, ¿vale? Antes hemos estado viendo la función del shock, la afectación, y ahora a modo de resumen, para que nos centremos un poco y no se pierda, ¿vale? Veremos bomba con los 4 diferentes tipos, tanque los 4 diferentes tipos de shock y la tubería lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo está la bomba? ¿Cómo está el corazón? Fundamental, conociendo los planos que vamos a utilizar, ¿vale? En este caso utilizaremos el eje largo y eje izquierdo, el video, ¿vale? Y el aplicante de 4 cámaras. Fundamental, el ecógrafo es un ecógrafo convencional, ¿vale? No tiene que ser ningún ecógrafo especial ni nada. Necesitamos una sonda convexa para analizar lo que es un poco toda la cavidad torácica y abdominal, y por otra parte una sonda lineal un poco más para lo que son las grandes arterias y para ver si hay, ¿vale? Entonces el paciente coloca un cubito supino,
y pero en decúbito. Supino va a ser complicado. Paciente en decúbito, ¿vale? Y en caso de que las imágenes no sean fáciles de visualizar, un decúbito, ¿vale? Entonces, ¿qué evaluamos en el corazón? Por una parte, mediante estos planos vemos si hay o no derrame o taponamiento cardíaco, la contractilidad de los ventrículos y el tamaño general de las cavidades cardíacas, pero sobre todo del ventrículo. ¿Vale? Siguiente. Vale. En cuanto al derrame, ¿vale? Comenzamos. Principalmente, esta imagen que os he puesto, ¿vale? La vemos en un esquema externo largo, ¿vale? Y se vería como un líquido anecoico que está alrededor del corazón, ¿vale? O sea, una capita en unos centímetros. En caso de que esta capita sea superior a unos 2 centímetros, ¿vale? Ya tendríamos un riesgo de que aparezca un taponamiento cardíaco, porque a menos que tenga este tamaño, sería raro, pero no todos los derrames pericárdicos conllevan la aparición del taponamiento, ¿vale? Entonces, un signo muy rápido a nivel ecográfico para identificar el taponamiento es el colapso diastólico primero de la aurícula derecha, seguido del ventrículo derecho. Esto era un vídeo que no se ve, ¿vale? Lo siento. ¿Vale? Entonces, el eje implicado en el que hemos visto el derrame, ¿vale? Para externar el eje largo izquierdo, ¿vale? Se haría, como veis en la imagen, del tercer cuarto espacio intercostal, utilizando como indicador el codo izquierdo, ¿vale? Y en caso de que la imagen no sea fácilmente visualizable, pues podemos poner el paciente en decúbito izquierdo, que favorece la proyección, ¿vale? Siguiente. En cuanto a la contractilidad, utilizando en las imágenes de momento el mismo eje para estar largo, ¿vale? ¿Y qué es una contractilidad correcta? Pues no es más que la contracción homogénea del corazón, ¿vale? En este caso, la imagen está pillada justo en el momento de sístole, ¿vale? En el que se observa una hipoquinesia, ¿vale? En caso de hipoquinesia, es decir, una contractilidad, hay que sospechar, por ejemplo, patología isquémica. En caso de que estas paredes, por el contrario, se contraigan de forma intensa, más de un 90%, o incluso el fenómeno conocido como freezing wall, que no es más que el choque de las paredes durante la sístole, ¿vale? Nos haría detonar una hiperdinamia, ¿vale? Puede ser provocada por muchas causas, ya la hipovolemia, la hemorragia, la sepsis, ¿vale? Siguiente. ¿Vale? En este caso también son imágenes fijas, porque la verdad que encontrar vídeos y cuadrarlos me ha costado mucho. Pero bueno, esta imagen está captada en sístole, ¿vale? Y durante la sístole lo que vemos es que las cavidades están dilatadas, ¿vale? Hay una contractilidad que está muy disminuida. En el modo M se ve un poquito, porque además tenemos el chivato, tenemos la fracción de eyección del ventrículo que está disminuida. ¿Por qué? Porque no hay una buena contractilidad, ¿vale? Para ver la contractilidad, aparte de este eje largo con el que hemos visto las imágenes previas, también tenemos el canal eje izquierdo, ¿vale? Se localiza en el mismo espacio, el cuarto intercostal, solo que en este caso el indicador va a ser el brazo derecho o el hombro izquierdo, ¿vale? Y el paciente, lo mismo, en caso de que la ventana sea poco visible, podemos intentar poner al paciente en el circuito lateral izquierdo para la visualización. En estas tres imágenes, están sacadas de un vídeo, para que se le captura la imagen nada más, podemos comparar una buena contractilidad cardíaca en el que las cavidades pues, se contraen de forma normal. En la siguiente, una contractilidad aumentada, que lo vemos como, pues que insisto, las cavidades están de mucho menor tamaño, y una contractilidad disminuida, que es lo contrario, ¿vale? La cavidad prácticamente no se altera con respecto a un estado basal del corazón, ¿vale? Tiene poca compresión. Siguiente. Vamos a hablar, para evaluar lo que es el volumen ventricular, en concreto el ventrículo derecho, de dos planos más, el eje sifoideo y el apical de 4 cámaras. En el sifoideo colocamos la sonda debajo del esternón al nivel del apéndice sifoide, elevamos y dirigimos hacia el ojo izquierdo, ¿vale? El marcador siempre la muestra hacia la derecha, ¿vale? Y podemos visualizar, además del exceso de volumen, vamos a ver si hay taponamientos cardíacos de radio periférica. El apical de 4 cámaras colocamos debajo del pectoral izquierdo, más o menos a la altura de la tetilla, ¿vale? Y el marcador hacia la derecha, ¿vale? Esto, aparte de permitirnos ver derrames y taponamientos, también nos permite ver la contractilidad del corazón, ¿vale? Es el plano que mejor se puede apreciar, ¿vale? Entonces, hablando concretamente de la dilatación del ventrículo derecho, vamos a utilizar cualquiera de los ejes que hemos dicho, preferiblemente la apical de 4 cámaras, ¿vale? Y es importante saber que tiene que haber una relación normal entre los volúmenes de los ventrículos, el derecho e izquierdo, menor de 0,6. En caso de que este cociente esté por encima, ¿vale? Habrá que considerar patologías como puede ser un embolismo pulmonar, ¿vale? O un infarto del ventrículo derecho, ¿vale? Una situación que básicamente nos dilata el ventrículo. En este contexto tenemos el signo de McConnell, no te preocupes, es que muchas veces más va rápido, ¿vale? Que lo veríamos sobre todo en esta imagen esquemática, en un eje apical de 4 cámaras, ¿vale? En el que podemos ver cómo la pared lateral del ventrículo derecho estaría hipocontráctil o acinética, o sea, no tendría movimiento, mientras que el ápex sí es cierto que se contraería de forma normal, ¿vale? Todo esto acompañado de una dilatación del ventrículo derecho, pero que notaría por el fallo ventricular, ¿vale? Este es el modo de resumen con la tablita que pusimos al principio, pero para hacerlo uno por uno, para repasar individualmente. A nivel de bomba, polémico, repasamos contractilidad con ese corazón de pequeño,
A nivel de shock cardiogénico, eh, perdón, lo he dicho al revés. El cardiogénico, la hipocontractilidad con el corazón de pequeño tamaño. El hipovolémico, hipercontráctil, con un corazón de tamaño pequeñito. El obstructivo, actividad, pero en este caso puede haber también cardíaco, taponamiento, trombocardiaco, obstruya. ¿Vale? Y por último, el distributivo, que es contractilidad inicial seguida de la hipocontractilidad que vimos anteriormente. Vale, siguiente. Segundo punto, la cantidad de volumen intravascular, ¿vale? En esta imagen vemos los diferentes planos que vamos a emplear, ¿vale? Un eje largo para ver la vena cava inferior, que nos servirá para ver la plenitud que tenemos en el tanque, es decir, cuán lleno tenemos, cuánto volumen intravascular tenemos, cuán lleno está. Por otra parte, tenemos las pistas pleurales y abdominales, ¿vale? La parte B, C y D, las proyecciones, ¿vale? Que nos servirían un poco para ver la sobrecarga, es decir, donde debería estar contenido normalmente el líquido, localizar los espacios típicos. Y por último, lo que sería la E, la proyección E, que es para ver el edema de pulmón y el motor de la captación, y es para ver el compromiso. Entonces, lo que es la evaluación de la vena cava inferior, ¿vale? Es la que nos delimita un poco la cantidad de líquido que tenemos, ¿vale? ¿Y cómo lo vemos? Son imágenes esquemáticas, luego os podéis ecográficas, ¿vale? Durante la operación es fundamental saber que la vena inferior, si presenta un diámetro inferior a 2 centímetros o un colapso mayor del 50% de su diámetro, ¿vale? Estaríamos ante unas presiones venosas que estarían disminuidas. Como se ve en la imagen, aquí después de la inspiración estaría colapsado, disminuido de tamaño. La imagen de la derecha sería totalmente lo contrario. En caso de que la vena cava inferior tenga una dilatación de más de 2 centímetros, un colapso menor al 50% en esa inspiración, ¿vale? La presión estaría aumentada. Importante que se mide más o menos unos 2 centímetros del tracto de salida de la aurícula derecha, ¿vale? Donde se mide más o menos la presión, ¿vale? Entonces, aquí con imagen ecográfica vemos cómo, en este caso, la vena cava inferior estaría colapsada, un diámetro muy chiquitito, ¿vale? Con la inspiración, ¿vale? Y en el modo E, pues también se observaría con esa disminución del tamaño, ¿vale? Y en esta otra imagen, pues sería lo contrario, una vena cava que estaría dilatada, ¿vale? No colapsa con la inspiración, ¿vale? En el modo M también, y esto la presión está aumentada, ¿vale? La yugular interna, pues se comporta prácticamente igual que la vena cava inferior, encontrándose dilatada en caso de una presión venosa central elevada y colapsada en el caso de que la presión esté disminuida. Vale, luego, esto va muy breve pincelada, ¿vale? El protocolo de FAST, básicamente lo que queremos es identificar a nivel del tanque si hay líquido fuera del espacio habitual, ¿vale? Utilizaríamos la vista hepatorrenal o pleural y también un poco la suprapúbica, ¿vale? Para ver si hubiese líquido fuera del sitio que debe estar. Entonces, las dos partes fundamentales, queremos ver si hay líquido libre en el espacio de Mohs, ¿vale? Que denotaría, pues, exceso de líquido a este nivel, y por otra parte, liberación de líquido masivo a nivel del espacio pleural, ¿vale? Que más adelante vamos a ver una serie de patrones. ¿Vale? Empezamos con la ecografía pulmonar, en la que, como he dicho, es fundamental distinguir patrones. La verdad que esta imagen la había puesto una nueva porque en esta no se ve la línea B, básicamente se ve con cola de cometa hacia abajo, ¿vale? Que lo que nos denotaría es la presencia de un edema pulmonar. Aquí tenemos un patrón normal con líneas A de Kerley, ¿vale? Que denotaría una eco pulmonar normal, ¿vale? Este vídeo lo va a poder presentar, como ha dicho antes José Luis, mucho mejor mi compañera Ana, ¿vale? Porque va a tocar un poco lo que es el tema del neumotórax, ¿vale? Con el término del sliding pleural, que no es más que el deslizamiento de la pleura visceral sobre la pleura parietal, ¿vale? Es una situación normal, eso tiene que estar. En caso de que no esté, es cuando sospechamos la presencia del neumotórax, ¿vale? Otros signos muy importantes que denotarían normalidad o presencia de patología, ¿vale? Sería signo de la playa, básicamente porque aparecen las olas del mar con la arena, ¿vale? Y simplemente se visualizaría lo que es la superficie pleural con el parénquima pulmonar un poco más aumentado de tamaño, denotaría normalidad, como he dicho brevemente, y el signo del código de barras que nos denotaría la presencia del neumotórax, ¿vale? El repasito rápido, a nivel de tanque en el shock hipovolémico tendríamos tanto una cava inferior como unas yugulares que estarían colapsadas, ¿vale? Y podría aparecer pues, líquido tanto a nivel peritoneal como a nivel pleural. A nivel del shock cardiogénico, las venas al revés, las venas estarían dilatadas, podríamos tener la presencia también, lo mismo, de esas líneas B, ¿vale? Que denotarían el edema pulmonar, líquido pleural, líquido peritoneal también, ascitis. A nivel obstructivo, venas distendidas, mucho líquido, aumentado de tamaño, y podemos observar el sliding pleural, porque el neumotórax nos puede comprimir, ¿vale? Sería la principal causa de compresión.
Y por último, luego, a nivel de shock distributivo, tenemos un tamaño de venas en principio normal, lo que pasa es que sí que es cierto que en estadios más tardíos puede colapsarse, ¿vale? Y podemos tener tanto también líquido peritoneal como pleural. Sí que es cierto que en caso del shock séptico puede transformarse en empiema y formar peritonitis, ¿vale? Un poco más raro. Siguiente. El último paso del protocolo Rush sería la evaluación de las tuberías, de las grandes arterias y venas, ¿vale? Aquí vemos en otra imagen también un poco los diferentes grados donde evaluaríamos tanto la arteria aorta con las principales venas, que sería la femoral y la poplítea, ¿vale? En cuanto a la arteria aorta, en la que se ve básicamente las tres porciones, la aorta ascendente, el callado y la aorta descendente, y saber que se mira con un eje, ¿vale? El diámetro normal de la aorta suele oscilar entre los 2 centímetros, ¿vale? Cuando consideramos un aneurisma, sobre todo nosotros lo vamos a buscar a nivel abdominal, ¿vale? Con el ecógrafo, viendo que diámetros superiores o iguales a 3 centímetros en lo que sería la porción abdominal o un aumento del diámetro de mayor del 50%, no se notaría la posibilidad de existir un aneurisma. Y por otra parte, a nivel de la zona ilíaca, pues nada, el diámetro que es igual o superior a 1,5 centímetros, ¿vale? Ese es menos permisivo. Dos imágenes rápidas, tampoco me quiero meter mucho. Hay muchos tipos de aneurisma, ¿vale? Los más comunes son los fusiformes, que estaría dentro y delimita esa forma como de uso. Y por otra parte, los saculares, que formaría con un pequeño saquito con la luz esta falsa al lado, ¿vale? Y por otra parte, aquí veríamos una disección, un ejemplo de disección torácica, aórtica torácica, ¿vale? Tipo de Stanford, donde se vería aquí perfectamente la luz normal, el flap o el sobrepaso, y aquí sería la luz falsa, ¿vale? Allí pasaría lo mismo, estaría aquí, la luz falsa y la luz, esa sería la aorta dilatada, ¿vale? Ya por último, tocando un poco la vena femoral y la vena poplítea, que se comportan de la misma manera, tenemos a nivel de vena femoral tres imágenes, una en la que no hay compresión, ¿vale? Se ven tanto arteria como vena a un tamaño normal, una fase en la que tú comprimirías en un estado normal y la vena pues colapsaría. Y por otra parte, ¿qué pasa? Que si como la última imagen ejercemos presión y no colapsa, puede ser porque hay un trombo dentro de la luz, ¿vale? Lo que se conoce como una trombosis venosa profunda, en este caso femoral, ¿vale? En la imagen ecográfica pues también se ve el trombo, la imagen está como está realizada en compresión. Entonces se ve que sigue dilatada y se ve el trombo ahí, ¿vale? Y la vena poplitea, lo mismo, sería un esquema normal, donde estaría la arteria y la vena, ¿vale? Ahí se ve también un poquito mejor. Y en esta imagen de aquí lo que se ve es el trombo intramural y lo que se veía es como sin compresión tiene su tamaño normal, pero a la hora de comprimir no colapsa, ¿vale? Se queda con el mismo tamaño. Se comporta de forma igual que la vena, ¿vale? Decir que tanto el shock cardiogénico como el distributivo no tiene alteración de lo que serían los grandes vasos, ¿vale? A nivel del protocolo. Y saber que en el caso del shock hipovolémico podríamos tener aneurismas abdominales o las disecciones aórticas. Y por otra parte, en el shock obstructivo, pues podríamos tener esta trombosis, ¿no? Este trombo que nos colapsaría. ¿Vale? Una vez ya explicado todos los pasos, daríamos unas conclusiones, ¿vale? Que sería básicamente, nos permite, bueno, aquí se ve la había corregido y se ve rápido, ¿vale? Es un diagnóstico rápido y eficaz, que nos permite identificar las diferentes causas del shock. ¿Cómo se hace esto? Con un enfoque sistemático, viendo por la parte del corazón o la bomba, el tanque o el volumen intravascular y las tuberías o las grandes arterias y venas del organismo. Nos sirve para realizar una intervención temprana, nos permite identificar de forma muy rápida estados de shock, ¿vale? Y, pues, en función del tipo que veamos, llevar a cabo una iniciativa terapéutica. Es un método que no es invasivo y que es repetible, lo puedes repetir también, al ser inocuo para comprobar la evolución, etcétera. Requiere un entrenamiento adecuado porque es cierto que el protocolo, si uno no tiene conocimientos de corazón de urgencia, tampoco lo va a poder aplicar de forma correcta, ¿vale? Y por último, saber que es un complemento y que no va a reemplazar otras pruebas diagnósticas, pero sí es cierto que nos guía mucho de decisiones terapéuticas funcionales, ¿vale? En estadio de shock, ¿vale? Nos falta mucho esa terapia. Y bueno, pues ya estaría todo explicado. Muy bien.